Hola, buenos días. Continuamos con los videos del tema número 2. Seguimos en el capítulo de entidades primitivas. El punto que nos toca tratar ahora es el de entrada y salida de datos, ¿no? ¿Qué es la entrada de datos? La entrada de datos es el proceso mediante el cual nosotros podemos pedirle al usuario que introduzca valores. Y esos valores, generalmente que se introducen mediante el teclado, nosotros lo almacenamos dentro de una variable. Ahora, ¿cómo se llama el comando en PCInt? En PCInt se conoce este comando como leer. Este proceso, como les había mencionado, es el proceso de entrada, input, donde el usuario nos va a pasar datos que generalmente se realiza esta operación mediante el teclado, ¿no? Ahora, ¿qué es la salida de datos? Es un proceso similar, solamente que a la inversa, ¿no? En este caso, nosotros desplegamos datos al usuario mediante algún medio de salida. En este caso, el más frecuente es la pantalla, ¿no? Ahora, para poder nosotros, bueno, aquí está la diapositiva equivocada, ¿no? Dice, la entrada se conoce como, la salida se conoce como escribir. El comando en PCInt que nos permite realizar la salida es escribir. Y es el proceso mediante el cual del equipo nosotros pasamos a mostrar datos hacia el usuario. Ahora, esto lo vamos a realizar en PCInt, ¿no? Entrada, leer, salida, escribir. Vamos a realizar las siguientes operaciones, ¿no? Dentro de un programa en PCInt. Este sería nuestro ejercicio 3. Definimos una variable num de tipo entero. Pedimos al usuario que ingrese un número. Escribimos en la pantalla de que ingrese un número. Luego leemos el valor dentro de la variable num y mostramos la variable leída num. Vamos a PCInt. Este es nuestro ejercicio 3. Ahora nos pide definir num como entero, nos está pidiendo. Ya hemos definido num como entero. Ahora pedimos al usuario que ingrese un número. Le pedimos al usuario que ingrese un número, pero esto lo escribimos en la pantalla, ¿no? A ver, aquí antes colocaremos un comentario que diga entrada y salida de datos. Definimos num como entero, ¿no? Ahora le pedimos al usuario, vamos a escribir en la pantalla un mensaje. Y ese mensaje es introduzca un valor. Esto va a aparecer en la pantalla, ¿no? En la pantalla va a salir un mensajito que diga introduzca un valor. Este es un proceso de salida porque estamos colocando texto en la pantalla del usuario. A continuación, ¿qué nos pide? Ya hemos hecho el paso 2, pedir al usuario que ingrese un número. Ahora leemos un valor y lo acumulamos en la variable num. ¿Cómo hacemos eso en PCInt? Aquí le decimos leer num. Este comando leer va a hacer que se detenga el programa hasta que yo mediante el teclado ingrese un valor y presione la tecla Enter, ¿no? Y ese valor que yo introduzca se va a acumular dentro de la variable num. A continuación, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Mostrar el valor de la variable leída. Entonces aquí le decimos mostrar. En lugar de mostrar, perdón, es el comando escribir. Escribir, vamos a escribir un mensaje. El número introducido es, coma. Si queremos mostrar varios valores al mismo tiempo, colocamos escribir
valor 1, coma, valor 2, coma, valor 3, coma, valor 4 y al final le colocamos un punto y coma. Entonces le decimos, el número introducido es num. Perfecto, entonces ya hemos cumplido a cabalidad con el algoritmo que nos están pidiendo implementar. Definimos num como entero. En la pantalla mostramos introduzca un valor, leemos el valor del num y lo almacenamos en num. Y escribimos finalmente en la pantalla el número que usted ha introducido es y el valor de num. Hacemos correr. Nos dice introduzca un valor 6. El número introducido es 6. Perfecto, ¿no? Si se dan cuenta, siempre que el código va ejecutando línea a línea, siempre que se encuentra con un leer, se detiene y espera a que el usuario digite en el teclado un valor y presione la tecla Enter. Vamos a dar reiniciar. Ahora, ¿qué pasa, como les decía, si es que yo coloco un valor que no es válido para entero, ¿no? Aquí num hemos declarado como entero, pero ¿qué pasa si aquí el usuario me da un valor que no sea el entero? Supongamos que le da 5.6. Me sale un error. Este error me dice, error en la línea 5. No coinciden los tipos. Num, el valor ingresado debe ser un entero. Me está diciendo de que el tipo de dato, el error se ha dado en la línea 5. Si ven a la izquierda tenemos los números de la línea. La línea 5 es la que está marcada aquí. ¿Dónde se ha producido el error? Al leer num. ¿Cuál es el error? No coinciden los tipos. El valor ingresado debe ser entero. Me he dicho aquí, señor, usted no puede ingresar decimal, tiene que ingresar entero, ¿no? Entonces ahí también tenemos importante el concepto de que al momento de asignar el valor a una variable tiene que ser del mismo tipo del cual nosotros hemos declarado a la variable, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos valores enteros, este algoritmo funciona perfectamente, no tenemos ningún inconveniente, ¿no? Vamos a ver, guardemos nuestro ejercicio, archivo, guardar como, ejercicio 3. Bueno, ese sería el proceso de entrada y salida. Vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a definir tres variables, base, altura y área, que sean de tipo real. Este programa es para calcular el área de un triángulo rectángulo. Entonces pedimos la base, la altura y el área, lo vamos a definir de tipo real. Pedimos al usuario que ingrese la base, luego le pedimos que ingrese la altura, lo asignamos a altura, aquí está equivocado también, ¿no? Aquí es base y aquí lo leemos en altura. Por último, asignamos a área el producto de base por altura y mostramos el área calculada. Bueno, vamos corrigiendo aquí, antes teníamos un errorcito, ¿no? Aquí sería la salida. Y aquí en este ejercicio aquí le pedimos en base, leemos la base, leerlo en altura, asignar a área el producto de base por altura y mostrar el área calculada. Vamos a PCInt, ahora vamos a crear un archivo nuevo. Este archivo se va a llamar ejercicio 4. Primero nos pide definir la variable base, altura y área de tipo real. Entonces aquí colocamos definir. Hasta aquí habíamos visto de que tenemos que definir en cada línea una variable, pero se puede hacer de la siguiente manera cuando tenemos que declarar varias del mismo tipo: base, altura y área como real. En una sola línea yo puedo definir 3, 4, 5, las variables que sea, separadas por coma, y al final coloco el tipo de dato. Ya hemos definido área, base y altura como real. Pedimos, segundo paso, pedimos al usuario que ingrese un número. Escribimos en la pantalla, ingrese la base.
A continuación nos dice leer ese valor en base. Leer base. Lo mismo hacemos para la altura. Escribir, ingrese la altura. Leer altura. Ya tenemos la base y la altura. Ahora, a área le tenemos que asignar el producto de base por altura. Decimos área va a acumular el valor de base por altura. El asterisco es el operador o el símbolo de multiplicación. Ahora aquí tenemos una expresión, un producto que va a ser almacenado en área, ¿no? Y por último, mostramos el resultado, escribir, perdón, siempre me confundo esas dos palabras, área. Pero previo a área yo quiero mostrar un mensajito que diga el área calculada es, entonces entre dos comillas dobles colocamos el área del rectángulo es, y ahí me va a mostrar cuál es el área del rectángulo, ¿no? Este es el proceso. Primero tenemos definición de variables, que es proceso. Escribir, mostrar en pantalla. Leer significa entrada, ¿no? Es salida, entrada, entrada. Proceso. Área igual a base por altura. Y por último tenemos salida. Escribimos en la pantalla el área del rectángulo es y el valor que se me va a calcular. Vamos a ejecutar. Ingrese la base 5.5. La altura 3.2. El área calculada, bueno, 3,5 multiplicando nos sale 17.6, que sería el área calculada. Bueno, está funcionando correctamente nuestro programa, perfecto. Lo vamos a guardar como ejercicio 4. Ahora, algo que también tenemos que considerar, este botoncito de aquí me sirve para poder, en base al pseudocódigo, obtener el diagrama de flujo. Si damos clic, fíjense cómo nos salta. Este es nuestro diagrama de flujo. Inicio y final tienen la forma de un rectángulo con los bordes redondeados, ¿no? Aquí es el inicio y el final de mi proceso. Todo lo que sea proceso va en rectángulo. Esto significa definición de variables, asignación de variables, todas las operaciones de ese tipo van en un rectángulo, que significa proceso. Todo lo que sea salida, aquí está graficado como un paralelogramo, ¿no? Es como un rectángulo que tiene cierta inclinación. En este caso la salida es de color verde y si se fijan en el lado superior derecho tiene una flechita de adentro hacia afuera. Eso significa salida. Mientras que cuando estamos leyendo la entrada, están también en paralelogramo, solamente que están de color rojo, y tienen una flechita que va desde afuera y la punta termina adentro, ¿no? Esa es la gran diferencia entre salida y entrada. Aquí la salida tiene la flechita desde adentro hasta afuera y la entrada tiene la flechita desde afuera hasta adentro, ¿no? El color verde y el color rojo. Este sería el diagrama de flujo que corresponde a nuestro pseudocódigo, ¿no? Bueno, hasta ahí ya hemos avanzado, guardamos nuestro código. Espero que hayan entendido muy bien con estos ejemplos lo que es entrada y salida de datos. Ya no quiero hacer más largo este video. Bueno chicos, nos vemos en la siguiente